Mis padres vagos se enteraron de mi salario. En lugar de felicitarme, vinieron a exigirme el 70% de los ingresos de mi ascenso. Les di un sobresellado. Y lo que había dentro los dejó sin palabras. Me llamo Olivia. Tengo 35 años y trabajo como analista financiera en el centro de Pittsburgh. Durante la última década, he construido una vida completamente propia. Es una vida tranquila, estructurada, y lo más importante, pacífica. Mi apartamento es mi santuario. Lo he amueblado lentamente a lo largo de los años con cosas que me traen alegría. Un sofá moderno de mediados de siglo comprado de segunda mano, un tocadiscos vintage en la esquina y estanterías llenas de libros de verdad, no solo piezas decorativas. Me gusta el orden. Me gusta saber que cuando cierro la puerta principal, el caos del mundo se queda fuera. Era un viernes por la noche a finales de noviembre. El tipo de noche en que el frío en el aire te hace apreciar aún más el calor de tu propio hogar. Tenía todas las razones para celebrar. Esa misma tarde, después de meses de agotadoras noches, interminables hojas de cálculo y de navegar por la política corporativa, mi director me llamó a su oficina. Me entregó una carpeta que contenía mi ascenso oficial a analista senior. Junto con el nuevo título, venía un aumento significativo de salario y un enorme bono de fin de año. Era la culminación de 10 años de trabajo implacable. Recuerdo haber salido de su oficina sintiendo que por fin podía exhalar. Lo había logrado. Llegué a casa, me puse mis pantalones de chándal más cómodos y me serví una generosa copa de vino tinto. Puse un disco de soft jazz en el tocadiscos. La aguja bajó, la música se hinchó, y durante unos 20 minutos, todo fue perfecto. Estaba de pie en mi cocina, mirando por la ventana las luces de la ciudad reflejándose en el río, simplemente dejando que la sensación de logro me invadiera. Entonces sonó el timbre. 3 golpes cortos y secos siguieron inmediatamente después. No era un golpe amistoso. Era el tipo de sonido pesado y exigente que rompe la tranquilidad de una habitación y te encoge el estómago. No esperaba ningún paquete. No había pedido comida y, ciertamente, no esperaba visitas. Mis amigos siempre envían un mensaje antes de aparecer. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Mi corazón inmediatamente comenzó a martillear contra mis costillas. De pie en el pasillo tenuemente iluminado estaban mis padres, Sharon y Gary. No había hablado con ellos en más de 4 meses. Teníamos lo que se podría llamar una relación distante, lo cual era enteramente mi decisión. Nunca visitaban mi apartamento. Odiaban la ciudad, alegando que era demasiado ruidosa y difícil de aparcar. De hecho, en los 5 años que había vivido en este edificio específico, nunca habían cruzado el umbral. Solo se ponían en contacto cuando necesitaban un favor, que casi siempre era una petición de dinero apenas disimulada. Verlos allí sin previo aviso el mismo día en que obtuve mi ascenso, sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua fría encima. El orgullo y la alegría que había estado sintiendo se evaporaron instantáneamente, reemplazados por una ansiedad familiar y asfixiante. Respiré hondo, me preparé y abrí la cerradura de seguridad. Abrí la puerta de golpe, sabiendo ya que cualquier paz que había planeado para la noche había desaparecido por completo. Olivia. Sharon prácticamente ladró mi nombre antes de que la puerta estuviera completamente abierta. No me abrazó. Ni siquiera sonrió. Simplemente me empujó para entrar en el recibidor, trayendo consigo el abrumador aroma de su perfume floral barato. Gary la siguió de cerca, sus ojos inmediatamente recorrieron mi sala de estar, haciendo un inventario de mis pertenencias como un ajustador de seguros. Nos enteramos de la noticia, dijo mi padre, metiendo las manos en los bolsillos de su chaqueta. Tu tía vio una actualización en la página de LinkedIn de tu empresa. Analista senior. Suena elegante. No había calidez en su voz. No, estamos orgullosos de ti. Solo un frío reconocimiento de un hecho. Cerré la puerta lentamente, sintiendo que la trampa se cerraba a mi alrededor. Les pregunté qué hacían allí, a kilómetros de su zona de confort suburbana un viernes por la noche. Sharon caminó directamente a la isla de mi cocina y dejó caer su bolso sobre la superficie de mármol limpia. Vinimos a celebrar, obviamente, dijo, aunque su tono sugería una negociación comercial, y a hablar sobre el futuro.
Antes de que pudiera siquiera ofrecerles un vaso de agua, Gary sacó un trozo de papel doblado del bolsillo interior de su chaqueta. Lo alisó y lo golpeó sobre la encimera junto a mi copa de vino. Era una hoja de cálculo impresa, un presupuesto. Hicimos algunos cálculos, comenzó Gary, inclinándose sobre el papel. Con tu nuevo salario, vas a estar en un nivel impositivo mucho más alto. Además, ahora tienes todos esos ingresos disponibles. Tu madre y yo estamos envejeciendo. La casa necesita un techo nuevo. Las facturas médicas se están acumulando y, francamente, nuestro fondo de jubilación no es lo que debería ser. Miré el trozo de papel. Las columnas estaban meticulosamente etiquetadas. Habían calculado mi nuevo salario neto estimado con una precisión aterradora. Así que, Sharon intervino, cruzándose de brazos. Creemos que es justo que nos transfieras todo tu bono de ascenso para cubrir las reparaciones inmediatas de la casa. Y de ahora en adelante, hemos configurado un número de cuenta para transferencias. Esperamos una transferencia mensual automática del 70% de la diferencia entre tu antiguo salario y el nuevo. Es lo mínimo que puedes hacer. 70%. Y todo mi bono. Literalmente perdí el aliento por un segundo. Están bromeando, susurré. Te criamos, Olivia, Sharon espetó, su voz elevándose a ese tono agudo que había temido toda mi infancia. Te alimentamos. Te vestimos. Invertimos en ti cuando no eras nada. Nos debes cada sacrificio que hicimos. Esto no es pedir una limosna. Es nuestro retorno de la inversión. Retorno de la inversión. La frase me golpeó físicamente. En una fracción de segundo, mi mente me transportó violentamente 19 años atrás. Tenía 16 años de nuevo. Trabajaba 30 horas a la semana en un restaurante grasiento junto a la carretera, oliendo a papas fritas rancias y lejía industrial. Trabajaba esas horas no para un coche, no para ahorrar para la universidad, sino para pagar una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito que Sharon había abierto secretamente a mi nombre y había agotado en bolsos de diseñador y días de spa. Pasé todo mi primer año de secundaria fregando mesas para salvar mi propio historial crediticio arruinado antes de ser legalmente adulta. No invirtieron en mí. Me habían usado como un escudo financiero. Y ahora aquí estaban en mi casa tratando de reclamar los frutos de una década de mi propia sangre, sudor y lágrimas. La pura audacia era paralizante. Por un largo momento, el único sonido en el apartamento fue el suave jazz que sonaba desde la sala de estar. No grité. No lloré. La niña de 16 años que solía rogar por su aprobación estaba muerta. La mujer de pie en la cocina era una analista financiera de 35 años que manejaba millones de dólares en cuentas corporativas todos los días. Operaba con datos, contratos y la dura y fría realidad. Miré la cara de suficiencia de Gary y luego la mirada expectante de Sharon. La ira dentro de mí ardía tan fuerte que en realidad se sentía fría. No dije una palabra. Les di la espalda y salí de la cocina, por el corto pasillo, a mi oficina en casa. Abrí la puerta del armario, me arrodillé e introduje el código en mi caja fuerte ignífuga. La pesada puerta de metal se abrió con un clic. Dentro, guardado debajo de mi pasaporte y certificado de nacimiento, había un grueso sobre de manila marrón. La solapa estaba asegurada con un sello de cera rojo oscuro, intacto durante años. Lo agarré, cerré la caja fuerte y volví a la cocina. Mis padres estaban susurrándose, pensando claramente que mi silencio significaba sumisión. Creían que había ido a buscar una chequera. Me detuve en la isla de la cocina, justo enfrente de ellos. No les entregué el sobre. Lo dejé caer sobre la encimera de mármol. Aterrizó con un golpe sordo y definitivo justo encima de su presupuesto impreso. ¿Qué es esto?, preguntó Sharon, frunciendo el ceño ante el sello de cera. Esto, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Es lo único que jamás obtendrán de mí. Gary lo alcanzó, pero puse mi mano plana sobre el sobre, deteniéndolo. Lo miré directamente a los ojos. No van a recibir mi bono. No van a recibir el 70% de mi aumento. No van a recibir ni un céntimo de mi dinero hoy, mañana o hasta el día en que me muera. Ahora,
tomen este sobre, salgan de mi apartamento y no vuelvan a aparecer por mi puerta nunca más. El color se drenó de la cara de Sharon. La máscara de derecho se deslizó, revelando pura sorpresa. Habían esperado lágrimas, tal vez una discusión, o quizás una negociación hasta el 50%. Nunca en toda mi vida se habían encontrado con una pared absoluta de negativa por mi parte. Mocosa desagradecida, siseó Sharon, su voz temblando con furia repentina. Después de todo lo que hemos hecho. Salgan, interrumpí, elevando mi voz lo suficiente para callarla por completo, antes de que llame a la seguridad del edificio y los saquen a rastras por allanamiento. Gary me miró, luego el sobre, dándose cuenta de que la dinámica había cambiado irrevocablemente. Arrancó el sobre marrón de la encimera, agarró a Sharon por el brazo y la llevó hacia la puerta. Ella seguía farfullando insultos, llamándome egoísta, llamándome un monstruo, pero no me importaba. Los seguí hasta el recibidor. En el segundo en que cruzaron el umbral hacia el pasillo, cerré la pesada puerta de golpe. Inmediatamente eché el cerrojo y activé la cadena de seguridad. Me quedé allí en el recibidor, con la frente apoyada en la fría madera de la puerta, escuchando sus pasos enfadados desvanecerse por el pasillo alfombrado. Solo entonces, cuando estuve absolutamente segura de que se habían ido, mis manos comenzaron a temblar. Un temblor violento recorrió todo mi cuerpo. Me deslicé por la puerta hasta sentarme en el suelo, llevando las rodillas al pecho. Finalmente había trazado la línea. La guerra había comenzado oficialmente. Me desperté a la mañana siguiente sintiendo como si me hubiera atropellado un camión. El bajón de adrenalina de la noche anterior me había dejado exhausta. Era sábado, un día que normalmente pasaba bebiendo café premium y leyendo el periódico en absoluto silencio. Me di la vuelta, busqué mi teléfono en la mesita de noche y toqué la pantalla para ver la hora. La pantalla se iluminó y mi estómago se convirtió instantáneamente en hielo. Tenía más de 80 notificaciones sin leer. Mi teléfono vibraba continuamente en mi mano. Un zumbido constante y malicioso. Mensajes de texto, llamadas perdidas, etiquetas de Facebook, mensajes directos de Instagram. Era una avalancha digital. Desbloqueé el teléfono y abrí la primera notificación de Facebook. Era de un grupo comunitario local de Pittsburgh que tenía miles de miembros. Sharon había publicado un ensayo. Era una historia lastimera, meticulosamente elaborada, de varios párrafos. Había subido una foto suya con aspecto pálido y exhausto, sentada en su sofá gastado. La publicación se leía como una novela trágica. Hablaba de cómo ella y mi padre habían sacrificado su juventud, sus finanzas y su salud para que yo pudiera estudiar. Pintaba un cuadro de dos padres ancianos y enfermos luchando por mantener las luces encendidas y pagar medicamentos vitales. Y luego vino el gancho. Escribió sobre cómo su hija, la exitosa ejecutiva financiera adinerada, les había cerrado literalmente la puerta en sus narices cuando humildemente pidieron un poco de ayuda. Me llamó desalmada. Usó palabras como abandono y abuso de ancianos. Fue una obra maestra de manipulación, y el Internet se la tragó. Había cientos de comentarios. Personas con las que no había hablado desde la secundaria estaban opinando. Vecinos que apenas conocía me llamaban una desgracia. Pero lo peor eran los monos voladores. Así es como los terapeutas llaman a los facilitadores que hacen el trabajo sucio de un narcisista. Mi tía Linda envió un mensaje de texto: ¿cómo puedes dormir por la noche sabiendo que tu madre está llorando? Eres un monstruo. Mi primo Tyler me envió un mensaje: disfruta de tu dinero elegante. Espero que te mantenga caliente cuando no te quede familia. Mensaje tras mensaje llegando, destrozándome basándose en una fabricación completa. El pecho se me apretó tanto que apenas podía respirar. Me sentí atrapada en una pesadilla donde todos me gritaban y yo no tenía voz. Mi primer instinto fue responder, defenderme, gritar desde los tejados digitales sobre la tarjeta de crédito robada, los trabajos en el restaurante, la pura codicia de lo que realmente exigieron. Pero luego me detuve. Miré las burbujas de notificación rojas y enojadas multiplicándose por segundo. Si me involucraba, les daba exactamente lo que querían: drama, atención y una pelea pública en el barro donde Sharon siempre haría el papel de víctima definitiva. Respiré hondo.
Fui a mi configuración. Bloqueé sistemáticamente a mi tía, a mi primo y a todos los demás parientes que habían enviado un mensaje tóxico. No leí el resto de los comentarios. Mantuve presionado el botón de encendido en el lateral de mi teléfono y deslicé para apagarlo. La pantalla se puso negra. El zumbido se detuvo. El silencio volvió a mi dormitorio. Decidí entonces que mi paz era más importante que su ficción. Pasé el resto del fin de semana completamente desconectada. Leí libros. Limpié mi apartamento 2 veces y me preparé mentalmente para la semana que se avecinaba. Para el lunes por la mañana, me había convencido de que la tormenta digital se limitaba al fin de semana y a los grupos de Facebook suburbanos. Me puse mi blazer azul marino más elegante, me até el pelo en un moño pulcro y me dirigí a la oficina corporativa en el centro. Salí del ascensor en el piso 20, lista para comenzar mi primera semana oficial como analista senior. Pero tan pronto como entré en la oficina de planta abierta, supe que algo andaba terriblemente mal. El zumbido matutino habitual de los teclados y el parloteo de la máquina de café se detuvieron. Mientras caminaba por el pasillo principal, varios colegas miraron de repente sus escritorios o se susurraron entre sí detrás de los monitores. El aire se sentía increíblemente pesado. Doblé la esquina hacia mi escritorio designado y me congelé. Sentado justo en el centro de mi escritorio había un arreglo floral enorme y ostentoso. No era un ramo de celebración. Era una exhibición de mal gusto estilo funeral de lirios blancos baratos y rosas rojas oscuras que ocupaba la mitad de mi espacio de trabajo. Clavada en la parte delantera había una gran tarjeta escrita a mano. La letra era inconfundiblemente de Sharon. La tarjeta estaba escrita con un grueso marcador negro, lo suficientemente grande como para que cualquiera que pasara pudiera leerla fácilmente. Disfruta de tu nueva oficina. No olvides a la familia hambrienta que dejaste atrás para llegar aquí. Mi cara ardía. La humillación era tan absoluta que me sabía a cobre en la boca. Había encontrado una manera de invadir mi santuario profesional. Estaba tratando de destruir mi reputación donde más importaba. Antes de que pudiera procesar qué hacer con la monstruosidad, el teléfono de mi escritorio parpadeó. Era la directora de Recursos Humanos. Me pidió que pasara a su oficina inmediatamente. Agarré la tarjeta, la metí en el bolsillo de mi blazer y hice el largo y agonizante camino hacia la suite de Recursos Humanos. Cada paso se sentía como caminar por arenas movedizas. La directora de Recursos Humanos, una mujer estricta llamada Sara, me hizo un gesto para que me sentara. No parecía enojada, solo profundamente preocupada. Olivia, comenzó Sara cuidadosamente, juntando las manos sobre su escritorio. Te valoramos mucho aquí. Tu ascenso fue bien merecido. Sin embargo, hemos recibido algunas llamadas telefónicas perturbadoras esta mañana en la recepción. Una mujer mayor que dice ser tu madre, gritando sobre negligencia financiera, y luego la entrega. Cerré los ojos por una fracción de segundo, luchando contra el impulso de hundirme en el suelo. Necesito saber, continuó Sara, su tono corporativo perfectamente neutral, ¿hay una situación en casa que pueda afectar la imagen pública de la empresa? Tratamos con clientes de alto poder adquisitivo. No podemos tener escenas en el vestíbulo o acoso dirigido a nuestras líneas de personal. Esta era la prueba definitiva. Sharon quería que me derrumbara. Quería que pareciera inestable. Quería que perdiera mi trabajo para verme obligada a arrastrarme de vuelta a ellos. Me senté perfectamente recta. Alisé mi blazer, miré a Sara a los ojos y empujé cada gota de emoción a una pequeña caja en mi mente. Me disculpo por la interrupción, dije, mi voz firme y profesional. Actualmente estoy lidiando con una situación familiar distanciada que involucra a individuos que intentan extorsionar el aumento de mi compensación reciente. Es completamente infundado. Ya he contratado asesoramiento legal para emitir un cese y desista. Las llamadas no volverán a ocurrir y le aseguro que mis límites personales son absolutos. Todo está bajo control. Sara me estudió por un largo momento. Vio el hierro en mi postura. Muy bien, Olivia, ocúpate de ello. Daremos instrucciones a la recepción para que bloquee el número. Volví a mi escritorio, recogí el gigantesco arreglo floral y lo llevé directamente a la papelera de la sala de descanso.
Lo metí, aplastando los lirios baratos. No iba a dejar que ella ganara. Para el martes por la noche, pensé que lo peor de las emboscadas había terminado. Estaba sentada en la isla de mi cocina comiendo una ensalada y revisando algunos informes de mercado en mi portátil. Mi teléfono personal, que había vuelto a encender con cautela, zumbó. Era una notificación de buzón de voz de un número desconocido. En contra de mi buen juicio, pulsé reproducir. La voz de Gary llenó la habitación, sonando en pánico y sin aliento. Olivia, soy tu padre. Escucha, es tu madre. Se desplomó en la cocina. Estaba tan estresada por todo, su corazón simplemente se rindió. La ambulancia la acaba de llevar al Mercy Hospital en el centro. Necesitas venir aquí ahora mismo. No para de preguntar por ti. Por favor, solo ven. El mensaje se cortó. Durante 5 segundos aterradores, el instinto humano tomó el control. Mi madre se desplomó. Un ataque al corazón. La culpa que me habían programado durante años estalló violentamente. De hecho, me levanté y agarré las llaves del coche. Pero cuando alcancé el picaporte, la parte analítica de mi cerebro, la parte que me hace buena en mi trabajo, intervino. El momento era demasiado perfecto. La desesperación sonaba casi ensayada. Recordé las flores gigantes, la publicación de Facebook, la demanda del 70%. Dejé las llaves. Busqué el número principal del Mercy Hospital en mi portátil. Llamé a la oficina de admisiones. Hola, estoy llamando para ver si una paciente acaba de ser ingresada por urgencias. Sharon Hastings. Esperé mientras la recepcionista tecleaba. Lo siento, señora, dijo la recepcionista alegremente, no tenemos a nadie con ese nombre registrado en todo el sistema del hospital hoy. Colgué. Una fría ola de asco me invadió. Era una trampa. Estaban tratando de atraerme a un lugar público, o tal vez simplemente de medir con qué facilidad podían manipularme usando una falsa emergencia médica. No volví a llamar a Gary. En cambio, llamé a la línea no urgente del departamento de policía local en su ciudad suburbana. Solicité un control de bienestar formal en su dirección, indicando que había recibido una llamada médica preocupante, pero que no podía verificar su ubicación. Una hora después, la operadora de policía me devolvió la llamada. Señora, los agentes revisaron la residencia. Ambas personas están bien. Estaban sentadas en la sala de estar viendo la televisión. Parecían confundidos de por qué estábamos allí. Le di las gracias a la operadora y colgué. El nivel de sociopatía requerido para fingir un ataque al corazón solo para forzar el contacto era aterrador. Justo cuando estaba procesando este nuevo mínimo, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, el identificador de llamadas mostraba un nombre familiar, abuela Dorothy. La madre de Gary. Vivía en una pequeña casa en Greensburg, a unos 45 minutos de distancia. Dorothy era una mujer dura y de mente aguda que nunca había creído del todo en el drama de Sharon. Respondí con vacilación, hola, abuela. Olivia, querida, su voz era frágil, pero increíblemente clara. Me enteré del truco del hospital. Tu padre me llamó para quejarse de que la policía apareció y los avergonzó delante de los vecinos. Tuve que comprobarlo, abuela, dije, con el agotamiento asomando en mi voz. No sabía qué más hacer. Hiciste exactamente lo correcto, dijo Dorothy con firmeza. No te involucres con ellos. Tu padre ha estado haciendo trucos como este desde que era un adolescente tratando de evitar las tareas. Quieren una reacción. El silencio es una fortaleza, Olivia. Que se agoten golpeando las paredes. Tú quédate dentro y mantén las puertas cerradas. Escucharla decir eso, validando mi realidad, fue como recuperar el aliento después de casi ahogarme. No estaba loca. No era el monstruo. Gracias, abuela, susurré. Mantente fuerte, hijita, respondió antes de colgar. Cerré mi portátil. Sabía que estaban agotando sus trucos. Pero la gente como Sharon y Gary no se rinde así como así. Cuando la manipulación emocional falla, recurren a la guerra formal. Simplemente no me di cuenta de hasta dónde estaban dispuestos a llegar.
Gracias por seguir la historia hasta ahora. Si encontraste esta historia interesante y sentiste empatía por Olivia, por favor dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y deja un comentario con el nombre de la ciudad donde vives. Cada comentario ayuda a que el vídeo llegue a más espectadores. Muchas gracias. Durante 2 semanas completas después del incidente del hospital falso, hubo un silencio inquietante e inusual. Ni llamadas telefónicas, ni mensajes de texto pasivo-agresivos de parientes lejanos, ni visitas sorpresa. Mi apartamento volvió a estar tranquilo. En el trabajo, el cotilleo sobre el enorme arreglo floral finalmente se había disipado, reemplazado por la charla corporativa habitual sobre las proyecciones de fin de trimestre. Me volqué en mi nuevo puesto como analista senior, trabajando jornadas de 10 horas y disfrutando cada minuto del complejo modelado financiero. Empecé a creer que mi abuela tenía razón. Había construido una fortaleza de silencio, y mis padres finalmente se habían cansado de tirar piedras a las paredes. Me equivoqué. No se estaban rindiendo. Solo estaban cambiando su estrategia. Ocurrió un martes por la tarde lluvioso. Estaba trabajando desde casa, envuelta en un grueso suéter, redactando un informe resumido cuando alguien llamó a mi puerta. No era el golpe fuerte y agresivo que usaban mis padres. Era un golpe estándar y educado. Miré por la mirilla y vi a un cartero de pie en el pasillo sosteniendo un portapapeles húmedo. Abrí la puerta y me tendió un sobre blanco, grueso y rígido. Correo certificado para Olivia Hastings. Necesito una firma, dijo, entregándome un lápiz óptico de plástico. Firmé en la almohadilla electrónica, le di las gracias y tomé el sobre. Se sentía inusualmente pesado. Miré la dirección del remitente impresa con tinta negra y clara en la esquina superior izquierda. Decía Tribunal de Primera Instancia del Condado de Dauphin. Una fría sensación de temor me invadió. Fui a la isla de mi cocina, agarré un cuchillo de pelar y corté la parte superior del sobre. Saqué una gruesa pila de papeles grapados. La primera página era una citación formal. Las letras en negrita en la parte superior me cortaron la respiración. Era una petición de apoyo financiero parental. Leí la jerga legal, mis ojos escaneando los párrafos de texto denso. Sharon y Gary me estaban demandando oficialmente. Estaban invocando una ley arcaica y rara vez utilizada de responsabilidad filial en el estado de Pensilvania. La petición afirmaba que eran legalmente indigentes, lo que significa completamente empobrecidos e incapaces de satisfacer sus propias necesidades básicas. Afirmaba que, como su hija adulta con capacidad financiera, estaba legalmente obligada a proporcionarles un estipendio mensual para cubrir su hipoteca, gastos médicos y costos de vida diarios. Habían solicitado formalmente al tribunal que embargara mi salario. Dejé los papeles sobre la encimera de mármol. Mis manos no temblaban esta vez. No sentí ganas de llorar, y no sentí la ansiedad paralizante que solía acompañar su manipulación. En cambio, mientras miraba el sello oficial del tribunal, una claridad profunda y fría se apoderó de mí. Esto ya no era una disputa familiar desordenada. Era un intento de extorsión legal calculado. Estaban tratando de usar el sistema de justicia para extraer por la fuerza el 70% que habían exigido en mi cocina. Pensaron que estaría tan aterrorizada por una demanda pública, tan asustada de perder mi trabajo corporativo debido al escándalo, que simplemente me resolvería en silencio y les pagaría para que desapareciera. Cometieron un error de cálculo masivo. Olvidaron a qué me dedico. Soy analista financiera. Paso 50 horas a la semana desglosando gastos corporativos fraudulentos, rastreando activos ocultos y destruyendo malos argumentos financieros con datos duros. Querían que esto fuera un juego de números. Bien, estaba lista para jugar. A la mañana siguiente, me tomé medio día libre del trabajo y conduje por la ciudad hasta un elegante edificio de oficinas con fachada de cristal. Estaba allí para ver a Jessica. Habíamos ido a la universidad juntas. Yo estaba inmersa en la economía y ella era la estrella del programa de prederecho. Hoy, era socia de una firma de litigios civiles boutique conocida en la ciudad por ser absolutamente despiadada en los tribunales. Me senté en su oficina sorbiendo una taza de café negro mientras ella leía en silencio toda la petición. Jessica tenía un rostro anguloso y ojos que no se perdían absolutamente nada.
Cuando finalmente terminó, arrojó el paquete sobre su escritorio impecable y soltó un largo y lento suspiro. Responsabilidad filial, dijo Jessica, sacudiendo la cabeza. No he visto una de estas presentada en casi 6 años. Es una ley increíblemente anticuada. Originalmente fue diseñada para mantener a los ancianos fuera del bienestar estatal al obligar a sus hijos ricos a pagar sus hogares de ancianos. Casi nunca se usa solo para financiar el estilo de vida suburbano de una pareja. ¿Pueden ganar? Pregunté, manteniendo la voz serena. Teóricamente, sí. Si pueden probar definitivamente a un juez que están completamente indigentes y que tú tienes ingresos disponibles suficientes, el tribunal podría ordenar la manutención, explicó Jessica, reclinándose en su silla de cuero. Pero los jueces odian estos casos. Por lo general, ven a través de la manipulación. El problema es el proceso. Tus padres están contando con el hecho de que les pagarás solo para evitar los honorarios legales y la vergüenza pública de un juicio. No les pagaré ni un solo centavo, dije, inclinándome hacia adelante. Ni siquiera un acuerdo. Bien, Jessica sonrió, con una mirada aguda y depredadora, porque creo que nos acaban de dar la cuerda para ahorcarlos. Mira el anexo B en su presentación. Me deslizó el paquete de vuelta, señalando las últimas páginas. Eran capturas de pantalla impresas de mensajes de texto. Los mensajes eran supuestamente entre Sharon y yo. En los textos, yo me disculpaba profusamente por estar distante y prometía explícitamente enviarles $3,000 al mes para ayudar con su hipoteca una vez que mi ascenso se hiciera efectivo. Miré las páginas con total incredulidad. Jessica, yo nunca escribí esto. No he enviado mensajes a mi madre en más de 4 meses. Lo sé, dijo Jessica. Mira de cerca el número de teléfono en la parte superior de la pantalla. Entrecerré los ojos ante el texto gris en la parte superior de la captura de pantalla impresa. Parecía mi número de teléfono móvil, pero el último dígito era un 7 en lugar de un 6. Compraron un teléfono desechable, susurré, la comprensión me golpeó como un golpe físico. Descargaron una aplicación de suplantación, crearon un contacto falso con mi nombre y se enviaron mensajes para fabricar un consentimiento escrito. Exacto, Jessica asintió. Lo que convierte esto de una demanda civil frívola a la presentación de pruebas fabricadas y la comisión de perjurio. Citaré tus registros de operador telefónico reales hoy para probar que nunca enviaste esos mensajes. Pero necesitamos más. Si queremos destruir por completo su afirmación de indigencia, necesitamos probar que tienen dinero. ¿Puedes investigar eso? Sentí una genuina y fría sonrisa extenderse por mi rostro. Encontrar dinero oculto es literalmente a lo que me dedico. Ese fin de semana, mi tranquilo y ordenado apartamento se transformó en una sala de guerra corporativa. Empujé mi mesa de comedor al centro de la sala de estar y la cubrí con mi portátil, 2 monitores externos, rotuladores y un enorme bloc de notas. Preparé una cafetera entera de café tostado oscuro y me puse a trabajar. Si Sharon y Gary afirmaban pobreza total, tendrían que presentar sus extractos bancarios al tribunal eventualmente. Pero yo conocía a mis padres. Eran astutos. Si tenían dinero, no estaría en una cuenta corriente estándar a su nombre. Comencé con los sitios web públicos de evaluación de impuestos del condado. Busqué su dirección. La hipoteca había sido refinanciada 3 veces en los últimos 10 años, probablemente para financiar los hábitos de compra de Sharon, pero la casa seguía a su nombre. Luego comencé a buscar variaciones del nombre de Gary en el registro de sociedades de responsabilidad limitada del Estado. No apareció nada obvio. Me recosté y pensé en cómo operaba mi padre. Creía que era más inteligente que los demás, pero era inherentemente perezoso. No usaría un fideicomiso offshore complicado. Usaría algo familiar. Escribí el apellido de soltera de su madre combinado con la calle en la que vivían en la barra de búsqueda del registro mercantil. ¡Bingo! Apareció una entidad llamada Miller ELM Holdings LLC. El agente registrado era un abogado de un centro comercial barato, pero la dirección postal para los documentos fiscales de la LLC era un apartado de correos en el código postal de mis padres. Tomé el nombre de la LLC y lo busqué de nuevo en los registros de bienes raíces del condado. El motor de búsqueda giró durante unos segundos antes de generar 2 resultados distintos.
Miller ELM Holdings poseía 2 propiedades residenciales en el otro lado del condado. Hice clic en las escrituras. Habían sido compradas en efectivo hace 7 años, justo cuando mi padre recibió una modesta herencia de su tío. No me detuve ahí. Fui a sitios web populares de alquiler de bienes raíces y busqué las direcciones de esas 2 propiedades. Ambas estaban actualmente listadas como alquileres ocupados por varios años. Encontré los datos históricos de los listados. Estaban cobrando $1,500 al mes por cada casa. Mis padres, la pareja de ancianos supuestamente indigente y hambrienta que demandaba a su hija por dinero para sobrevivir, estaban secretamente recolectando $3,000 al mes en ingresos por alquiler no declarados y en negro. Imprimí cada escritura, cada evaluación de impuestos y cada listado de alquiler. Los organicé en una carpeta con pestañas. Resalté las fechas, los nombres y las estimaciones de flujo de efectivo. Creé una hoja de cálculo hermosa e irrefutable que mapeaba su verdadero patrimonio neto. Cuando finalmente cerré mi portátil a las 2 de la mañana del domingo, sentí una profunda sensación de satisfacción. Intentaron jugar una partida de ajedrez financiero, olvidando por completo que yo era quien estudiaba el tablero para ganarme la vida. Una semana antes de la audiencia preliminar programada, estaba sentada en mi escritorio en la oficina revisando una cartera de clientes cuando un nuevo correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada personal. Era de un servicio genérico de correo electrónico encriptado con una cadena de números aleatorios como dirección del remitente. El asunto simplemente decía, una salida. Lo abrí. El mensaje era breve, pero el tono arrogante y aleccionador era inconfundiblemente de mi padre. Decía, Olivia, la fecha del juicio se acerca. Sabemos que no quieres que tu elegante firma del centro vea tu nombre en los registros legales públicos por negligencia de ancianos. Arruinaría tu carrera. Si transfieres el monto total de tu bono de ascenso al número de cuenta de abajo antes del viernes, contactaremos al juez y retiraremos la petición por completo. Considera esto una última oportunidad para hacer lo correcto y evitarte la vergüenza. No volveremos a ofrecer esto. Miré la pantalla, dejando que la pura audacia del mensaje me invadiera. Ni siquiera estaban tratando de ocultar la extorsión. Realmente creían que me habían acorralado. No respondí. No sentí un aumento de pánico. Simplemente hice clic en el botón de reenviar, envié el correo electrónico directamente a Jessica con una nota, añade esto al archivador, y volví a mis hojas de cálculo. Esa noche, necesitaba salir de la ciudad. Conduje los 45 minutos hasta Greensburg para ver a mi abuela Dorothy. El viaje fue tranquilo, la carretera serpenteaba por las tranquilas colinas suburbanas mientras el sol comenzaba a ponerse. Cuando llegué a su entrada, la luz del porche ya estaba encendida. Su casa olía a té de canela y papel viejo. Era un contraste marcado con el ambiente estéril y tenso del hogar de mis padres. Nos sentamos en su pequeña mesa redonda de la cocina y le serví una taza de té. Le conté todo. Le hablé de los mensajes de texto falsos, de las propiedades de alquiler ocultas y del correo electrónico de extorsión. Dorothy escuchó en silencio, sus manos curtidas envueltas cálidamente alrededor de su taza de cerámica. No parecía sorprendida. Solo parecía increíblemente cansada. Siempre supe que Gary estaba haciendo atajos, dijo suavemente, mirando su té. Pero nunca pensé que intentaría destruir a su propia hija para financiar su estilo de vida. Tu madre realmente ha envenenado cualquier conciencia que le quedaba. La audiencia es el jueves, le dije, mi voz firme. Jessica va a destrozarlos en el estrado. Va a ser público y va a ser feo. Solo quería que lo supieras antes de que sucediera. Dorothy se inclinó sobre la mesa y puso su mano sobre la mía. Su agarre fue sorprendentemente fuerte. Olivia, no solo voy a saberlo. Voy a estar allí. Ya llamé a tu abogada esta mañana. Voy a testificar. Sentí un nudo en la garganta. Abuela, no tienes que hacer eso. Será agotador para ti y ellos desahogarán su ira contigo. Que lo hagan, dijo Dorothy, sus ojos brillando con una luz súbita y feroz. Me he mantenido en silencio durante demasiado tiempo para mantener la paz. Pero la paz construida sobre mentiras es solo una guerra aplazada.
Es hora de que el tribunal escuche exactamente quién es mi hijo. La mañana del jueves llegó con un cielo frío, gris y nublado. El Palacio de Justicia del Condado de Dauphin era un imponente edificio histórico hecho de piedra pesada, que olía ligeramente a pulimento de limón y a sudor nervioso. Caminé por los detectores de metales con Jessica a mi lado. Llevaba mi traje de carbón más elegante y a medida. Parecía exactamente lo que era, una analista corporativa lista para una reunión de la Junta. Entramos en la sala del tribunal asignada. Era una sala grande con techos altos, pesados bancos de caoba y una terrible iluminación fluorescente. Algunos periodistas locales estaban sentados en la última fila. Alguien les había informado sobre un dramático pleito familiar que involucraba a una ejecutiva financiera del centro, y era un día de pocas noticias. Mis padres ya estaban sentados en la mesa de los demandantes. Claramente habían coordinado sus atuendos para parecer lo más patéticos posible. Sharon llevaba una Rebeca descolorida y holgada que la hacía parecer frágil, y se había saltado por completo su maquillaje habitual para parecer pálida y cansada. Gary llevaba un traje que le quedaba al menos 2 tallas grande, dando la impresión de un hombre que había perdido peso por el estrés y la pobreza. Fue una obra maestra de manipulación visual. El alguacil llamó a la sala al orden y el juez entró. Era un hombre mayor con gafas de montura de alambre y un rostro profundamente marcado que sugería que tenía cero tolerancia para las tonterías. Revisó el expediente que tenía delante, suspiró profundamente e instruyó a los demandantes para que comenzaran su caso. El abogado principal de mis padres, un hombre con aspecto nervioso que claramente no había hecho su tarea, llamó a Sharon al estrado. Sharon se aferró a la barandilla de madera del estrado de los testigos. Comenzó a hablar, su voz temblaba perfectamente. Le contó al juez una historia desgarradora de una madre que lo había sacrificado todo. Afirmó que estaban ahogándose en deudas médicas. Lloró, produciendo lágrimas reales mientras describía cómo yo los había echado cruelmente de mi apartamento cuando rogaron por unos pocos dólares para mantener la calefacción encendida durante el invierno. Solo queremos sobrevivir, su señoría, sollozó Sharon, secándose los ojos con un pañuelo arrugado. Le dimos una vida hermosa, y ahora que está ganando cientos de miles de dólares, ni siquiera nos ayudará a comprar víveres. Un murmullo bajo de simpatía se extendió entre los pocos espectadores en la galería. Incluso el juez me miró con un ligero ceño fruncido, su bolígrafo deteniéndose sobre su bloc de notas. Sharon estaba dando la actuación de su vida, y por un segundo aterrador, pensé que el tribunal podría creérsela. Entonces Gary tomó el estrado para corroborar su historia. Habló solemnemente sobre sus aplastantes deudas de tarjetas de crédito y su incapacidad para afrontar reparaciones básicas en el hogar. Testificó bajo juramento que su única fuente de ingresos era una modesta pensión y el seguro social que apenas cubrían sus impuestos a la propiedad. Jessica se inclinó hacia mí en nuestra mesa. Acaba de autoincriminarse, susurró, con un brillo depredador en los ojos. Es nuestro turno. El juez asintió hacia nuestra mesa. Contrainterrogatorio, abogada. Jessica se puso de pie, abotonándose la chaqueta del traje. No marchó al centro de la sala. Caminó lenta, deliberadamente, llevando la gruesa carpeta que yo había preparado. Se detuvo a unos pocos metros del estrado de los testigos, mirando a Gary con una expresión educada, casi agradable. Señor Gary, comenzó Jessica, su voz resonando claramente en la silenciosa sala del tribunal. Usted acaba de testificar bajo juramento que sus únicas fuentes de ingresos son una pensión y el seguro social. ¿Es eso correcto? Gary se movió ligeramente en su silla. Sí, eso es correcto. Y usted afirma que está completamente indigente, enfrentando cortes de servicios públicos e incapaz de comprar víveres. Sí, ha sido muy difícil, dijo Gary, poniendo una cara valiente y triste. Jessica abrió la carpeta. Señor Gary, ¿está familiarizado con una entidad llamada Miller ELM Holdings LLC? Observé el rostro de mi padre. La máscara triste y valiente se resquebrajó instantáneamente. Sus ojos se dirigieron hacia su propio abogado, quien parecía completamente confundido, y luego hacia Sharon, quien de repente había dejado de llorar. El color se drenó rápidamente de las mejillas de Gary. Yo podría haber oído el nombre, balbuceó Gary. Permítame refrescarle la memoria,
dijo Jessica bruscamente. Sacó un documento de la carpeta y se lo entregó al alguacil, quien se lo pasó al juez y luego proporcionó una copia a mi padre. Su señoría, este es un documento certificado del registro estatal. Enumera a Gary Hastings como el único miembro gerente de Miller LM Holdings LLC. Señor Gary, ¿es esa su firma en los documentos de formación? Gary miró el papel como si fuera una serpiente venenosa. Sí. Ahora, Jessica continuó, sin darle un segundo para respirar, sacando otra pila de papeles. Tengo aquí 2 escrituras de propiedad y listados históricos de alquiler de 2 viviendas residenciales en la parte este del condado. Ambas son propiedad de Miller LM Holdings. Ambas están actualmente ocupadas por inquilinos que pagan $1,500 al mes. Señor Gary, ¿está usted actualmente cobrando $3,000 al mes en ingresos por alquiler en efectivo no declarados mientras simultáneamente demanda a su hija por dinero para víveres bajo la afirmación de pobreza total? La sala del tribunal estaba en completo silencio. El periodista de la última fila se inclinó hacia adelante, tomando notas furiosamente. ¿Eso? Ese dinero se destina a mantenimiento, murmuró Gary, el sudor formándose en su frente. Es una inversión. Es ingreso, señor Gary. Ingreso que usted negó explícitamente tener bajo juramento hace menos de 5 minutos, replicó Jessica. Se volvió hacia el juez. Su señoría, los demandantes han falsificado completamente su situación financiera para extorsionar a mi cliente. El juez ya no me miraba con el ceño fruncido. Estaba fulminando a mi padre con la mirada. Señor Gary, dijo el juez, su voz peligrosamente baja. ¿Le mintió a este tribunal sobre sus bienes? No, su señoría, yo solo. No pensé que una LLC contara como ingreso personal, mintió Gary, su voz temblaba. Jessica no había terminado. Su señoría, con respecto a los mensajes de texto que los demandantes presentaron en el anexo B, alegando que mi cliente les prometió apoyo mensual, hemos citado los registros oficiales del proveedor de telefonía celular de mi cliente. El número de teléfono en esas capturas de pantalla no pertenece y nunca ha pertenecido a mi cliente. Tenemos pruebas forenses digitales de que esos mensajes fueron generados usando una aplicación de teléfono desechable comprada con la tarjeta de crédito de la señora Sharon. Sharon soltó un fuerte jadeo desde la mesa de los demandantes, cubriéndose la boca con la mano. La ilusión estaba completamente destrozada. Los padres ancianos, pobres y afligidos, fueron repentinamente expuestos como fraudes calculadores. El juez golpeó la mano plana sobre su escritorio, señalando al abogado de mis padres. Abogado, será mejor que controle a sus clientes de inmediato o los consideraré a todos en esa mesa en desacato al tribunal. El abogado contrario estaba pálido, susurrando furiosamente a Sharon y Gary, quienes ahora discutían ferozmente entre sí en voz baja. Tenemos un testigo, su señoría, anunció Jessica, rompiendo la tensión. Llamamos a Dorothy Hastings. Las pesadas puertas de madera en la parte trasera de la sala se abrieron. Mi abuela entró, apoyándose fuertemente en su bastón de madera. El único sonido en la sala era el rítmico tap 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 de la madera contra el suelo de mármol mientras avanzaba lentamente por el pasillo. Gary parecía querer esconderse debajo de la mesa. Sharon miraba al suelo, negándose a levantar la vista. Dorothy tomó el estrado y puso su mano sobre la Biblia. Cuando se sentó y ajustó el micrófono, no miró al juez. Miró directamente a su hijo. Señora Dorothy, preguntó Jessica suavemente, ¿puede contarle al tribunal sobre el historial financiero de su hijo y su nuera con respecto a su hija? Dorothy respiró hondo. Su voz era frágil, pero la certeza absoluta detrás de ella resonó en las paredes. Mi hijo y su esposa nunca sacrificaron un día de sus vidas por esa niña. La trataron como una cuenta bancaria desde que era adolescente. Le robaron sus salarios para comprar artículos de lujo. Se fueron de vacaciones mientras ella trabajaba en el turno de noche para pagar tarjetas de crédito que abrieron a su nombre. No son pobres. Son simplemente perezosos y terriblemente, terriblemente codiciosos. Gary se cubrió la cara con las manos. ¿Olivia les debe apoyo financiero?, preguntó Jessica. No te debe nada más que la vida que le diste, dijo Dorothy, su voz elevándose,
proyectándose por toda la sala, y ya la ha pagado con lágrimas, con salarios robados y con interminables viajes de culpa. Es una desgracia que la hayan arrastrado a esta sala. Deberían estar de rodillas pidiéndole perdón, no exigiendo su dinero ganado con tanto esfuerzo. Dorothy terminó de hablar, y un silencio pesado y profundo flotó en el aire. La verdad finalmente había sido pronunciada en voz alta en el registro por la matriarca de la familia. El juez miró a Dorothy con profundo respeto, luego volvió su mirada furiosa hacia mis padres. Gracias, señora Dorothy. Puede retirarse, dijo el juez suavemente. Jessica dio un paso adelante para el golpe final. Su señoría, tenemos una última prueba que presentar. Los demandantes reclaman una expectativa de apoyo de por vida. Sin embargo, tenemos un documento legalmente vinculante que prueba lo contrario. Jessica metió la mano en su maletín y sacó el grueso sobre de manila marrón. Exactamente el mismo sobre con un sello de cera rojo que yo había dejado caer en la isla de mi cocina semanas atrás. Se lo entregó al alguacil, quien rompió el sello y entregó el documento al juez. Lo que está viendo, su señoría, es una rescisión notariada de responsabilidad financiera, explicó Jessica. Hace 13 años, cuando mi cliente tenía 22 años y acababa de comenzar su carrera, tuvo que solicitar un pequeño préstamo personal para cubrir los gastos de mudanza para su primer trabajo. Sus padres estaban aterrorizados de que si ella incumplía, el banco pudiera ir tras sus bienes, por lo que contrataron a un abogado para redactar ese documento. Obligaron a mi cliente a firmarlo. El juez se ajustó las gafas, leyendo el texto rápidamente. Ese documento rompe explícitamente todos los lazos financieros entre las partes, continuó Jessica, su voz resonando con triunfo. Declara que los padres no tienen absolutamente ninguna responsabilidad por las deudas de la hija. Pero, crucialmente, su señoría, el abogado que contrataron utilizó una plantilla estándar. La cláusula es mutua. Establece explícitamente que ninguna de las partes puede reclamar dependencia financiera de la otra a perpetuidad. Observé los rostros de mis padres. Habían olvidado por completo el documento. Hace más de una década, por puro egoísmo y miedo a un pequeño préstamo personal, habían renunciado legalmente a su derecho a exigirme ni un solo céntimo. Habían construido su propia trampa, habían entrado en ella y me habían entregado la llave. La ironía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Exigieron el bono de ascenso de mi cliente en su propia cocina, concluyó Jessica. Cuando ella se negó y les mostró este sobre, fabricaron una demanda por pura vindicación. Esta petición no solo es infundada. Es un abuso fraudulento del sistema judicial. El juez dejó el papel. Miró a mis padres, su expresión una máscara de absoluto disgusto. Este tribunal ha visto muchas cosas, comenzó el juez, su voz resonando fuerte en la sala silenciosa. Pero el nivel de engaño, manipulación y pura prepotencia mostrado por los demandantes hoy es asombroso. Mintieron bajo juramento sobre sus ingresos. Fabricaron pruebas digitales para incriminar a su propia hija, e intentaron usar un tribunal de justicia para extorsionar a una joven que claramente ha trabajado muy duro para construir una vida independiente. Sharon comenzó a sollozar de nuevo, pero esta vez no era una actuación. Era el llanto desesperado de alguien que finalmente había chocado contra una pared que no podía manipular. Esta petición es desestimada con perjuicio, declaró el juez, golpeando su mazo una vez, lo que significa que nunca más podrán presentar esta demanda. Además, declaró tanto a Gary como a Sharon Hastings en desacato al tribunal por perjurio y por presentar pruebas falsificadas. Los sanciono. Se les ordena pagar todos los honorarios legales de los demandados en su totalidad, más una multa adicional de $10,000 al tribunal por desperdiciar recursos judiciales. Si no pagan en 30 días, se les impondrá un gravamen sobre sus propiedades de alquiler ocultas. Se levanta la sesión. El mazo golpeó una segunda vez, un golpe fuerte y definitivo que sonó a libertad. Me puse de pie. Mis piernas se sentían un poco débiles, pero mi columna vertebral estaba recta. No miré hacia la mesa de los demandantes. Abracé a Jessica, agradecí a mi abuela y salí por las pesadas puertas de madera al aire brillante y fresco de la tarde. Las consecuencias fueron espectaculares e inmediatas. Los periodistas locales de la última fila publicaron una historia a la mañana siguiente en el periódico del condado. El titular decía:
Padres multados por demanda de extorsión fraudulenta contra hija ejecutiva corporativa. La noticia se extendió como la pólvora por su ciudad suburbana. El mismo grupo comunitario de Facebook que me había vilipendiado un mes antes de repente se volvió contra Sharon. La gente desenterró los registros judiciales. Los monos voladores, que me habían enviado mensajes de texto de odio de repente, también se quedaron en silencio, demasiado avergonzados para disculparse. Mi tía incluso intentó llamarme, probablemente para retractarse, pero seguía bloqueada. Mis padres pasaron de ser las trágicas víctimas abandonadas a los parias del pueblo de la noche a la mañana. Sus vecinos dejaron de saludarlos. Fueron excluidos de sus juegos de cartas semanales del vecindario. Y como tuvieron que pagar la exorbitante tarifa por hora de Jessica más la multa judicial de $10,000, se vieron obligados a liquidar apresuradamente y vender una de sus propiedades de alquiler secretas con una pérdida masiva. El imperio financiero que pensaban que estaban construyendo a mis espaldas se había desmoronado por sus propias manos. 6 meses después, el mundo había seguido adelante. El brutal invierno había dado paso a una cálida y suave primavera en Pittsburgh. A finales de mayo, mi abuela Dorothy falleció pacíficamente mientras dormía. Conduje hasta Greensburg para organizar el funeral. Fue un servicio pequeño y tranquilo. Sharon y Gary no asistieron. No sé si fue por vergüenza, ira o simplemente porque sabían que no eran bienvenidos. No importaba. Cuando se leyó el testamento, Dorothy me había dejado su pequeña casa y todos sus modestos ahorros por completo a mí. Había desheredado oficialmente a mi padre años atrás. El agente inmobiliario me dijo que la propiedad se vendería rápidamente en el mercado actual. No me quedé con el dinero. Vendí la casa y doné cada $1 de las ganancias a una fundación local de Pensilvania que brinda asistencia legal a víctimas de abuso financiero y manipulación doméstica. Firmar ese enorme cheque de donación se sintió como el último tributo a la fuerza de Dorothy. Ella finalmente había comprado mi paz y yo la estaba transmitiendo. Unas semanas después de que se liquidara la herencia, volví a mi apartamento, sentada junto a la ventana abierta, escuchando mis discos de jazz. Revisé el correo esa mañana y encontré un sobre blanco estándar. La letra era irregular y familiar. Era de Sharon. Sostuve la carta en mi mano por un largo momento. Hace un año, una carta de ella habría disparado mi ritmo cardíaco. Me habría angustiado si abrirla o no, aterrorizada por el viaje de culpa que contenía. Pero ahora no sentía absolutamente nada. Ni ira, ni miedo, ni curiosidad. Solo una profunda y tranquila indiferencia. No la abrí. Fui a la trituradora de papel que tenía en mi oficina en casa. Introduje el sobre sin abrir en la máquina. Las cuchillas zumbaban, convirtiendo cualquier excusa, demanda o falsa disculpa que hubiera escrito en pequeñas tiras ilegibles de confeti. Vacié el contenedor a la basura. La libertad no siempre viene con una confrontación dramática o una disculpa llorosa. Los narcisistas nunca te darán el cierre que mereces porque admitir que estaban equivocados destruye la ilusión misma por la que viven. La verdadera libertad llega en el momento en que te das cuenta de que ya no necesitas su disculpa para estar completa. Llega cuando construyes un límite tan alto y tan fuerte que su ruido se convierte en estática de fondo, desvaneciéndose en la nada. Había luchado por mi paz y nunca más la volvería a ceder.